La historia no son solo hechos, es un relato, y los poderosos suelen tener la pluma. Reyes, presidentes, multimillonarios, ellos moldean la narrativa para servir a sus intereses. Deciden quién es un héroe, quién es un villano y qué se recuerda. Las historias que aprendemos en la escuela, los monumentos en nuestras ciudades, los días festivos que celebramos, todo refuerza una versión particular de la historia. Esta versión a menudo deja fuera a los que no tienen poder, la gente común, los disidentes, los rebeldes, los trabajadores, los esclavizados. La historia es un campo de batalla, donde diferentes grupos luchan para que su versión sea reconocida como la verdad. La historia oficial es simplemente la que ganó. Pero las historias de los derrotados y olvidados no desaparecen. Son suprimidas, ocultadas, susurradas a través de las generaciones. Descubrir estas historias ocultas es un acto de resistencia. Debemos acercarnos a la historia con escepticismo, cuestionar las narrativas oficiales y preguntar, ¿quién se beneficia? ¿Por qué se enfatizan algunos eventos y se ignoran otros? ¿Por qué se celebran algunas figuras y se borran otras? La historia escrita por los poderosos es un arma para mantener el dominio. Nuestra tarea es buscar las historias silenciadas y escuchar las voces ignoradas durante mucho tiempo. La historia la escriben los vencedores, quienes libran una segunda guerra sobre la memoria. Los ganadores escriben libros de texto, construyen monumentos y deciden qué se recuerda. Su versión se convierte en verdad, mientras que las historias de los perdedores son descartadas u olvidadas. Después de la Segunda Guerra Mundial, las narrativas occidentales celebraron el heroísmo aliado, pero restaron importancia a los sacrificios soviéticos y a verdades incómodas como los bombardeos a civiles o los campos de internamiento. En Japón, los libros de texto minimizaban las atrocidades de la guerra, centrándose en cambio en el victimismo. La historia de Francia de resistencia heroica ignoró la colaboración generalizada con los nazis. Los vencedores editan la historia para que encaje en un molde heroico, uniendo a las naciones con mitos construidos sobre verdades parciales. Los poderosos eligen la historia que mejor les sirve. Los romanos dominaron la manipulación histórica, no solo conquistaban enemigos, sino que los borraban de la memoria. A través de la damnatio memoriae, borraban todo rastro de figuras deshonradas, estatuas destruidas, nombres borrados, monedas fundidas. La destrucción de Cartago es un claro ejemplo. Después de arrasar la ciudad, la versión de Roma de la historia cartaginesa fue la única que quedó. Los historiadores romanos pintaron a sus enemigos como salvajes, justificando la conquista. Esta fórmula, definir al enemigo, destruir su cultura, escribir tu propia historia, ha sido copiada por los imperios desde entonces. Al controlar el pasado, los gobernantes hacen que su poder parezca natural y justo. La sombra romana de la manipulación de la memoria todavía da forma a nuestro mundo. Quien controla la narrativa, controla la realidad. La historia occidental del progreso se centra en Europa y borra los logros de otras civilizaciones. Durante las llamadas Edades Oscuras de Europa, el mundo islámico floreció, preservando, traduciendo e innovando en ciencia, medicina y filosofía. Nombres como Al-Juarizmi, Avicena e Ibn al-Haytham fueron fundamentales, sin embargo, rara vez se celebran en Occidente. A medida que los imperios europeos surgieron, reescribieron la historia para justificar el dominio, minimizando los logros de aquellos a quienes colonizaron. El intercambio global de conocimiento se reformuló como una vía de un solo sentido desde Europa. La sofisticada ciencia de la India y China se convirtió en meras curiosidades en esta narrativa. Este mito de la superioridad occidental hizo que el gobierno colonial pareciera natural. Recuperar historias perdidas nos permite ver la historia de la humanidad como compartida, no jerárquica. Colón descubrió América es un mito que borra a millones de personas que ya vivían aquí. Las Américas fueron hogar de sociedades complejas, ciudades y conocimiento mucho antes de la llegada de los europeos. La llegada de los europeos fue una invasión, no un descubrimiento, trayendo enfermedades, violencia y un borrado sistemático de la historia indígena. La narrativa del descubrimiento convierte la conquista en heroísmo y hace invisibles a los pueblos indígenas. Los conquistadores españoles destruyeron registros, quemando libros mayas y borrando siglos de conocimiento. Esto fue un genocidio cultural, borrando el pasado para que la historia del conquistador pudiera dominar. Hoy en día, la resistencia y supervivencia indígena todavía son marginadas por mitos idealizados.
Incluso nuestros mapas refuerzan la mentira de una tierra vacía. Decir la verdad significa reconocer la historia profunda y continua de los primeros pueblos de las Américas. Los imperios roban tierras, recursos, mano de obra y la historia misma. Para justificar el colonialismo, las potencias imperiales reescribieron el pasado, presentándose como civilizadoras. En la India, Gran Bretaña afirmó traer orden, ignorando la rica historia de la India y la brutal explotación que impulsó la riqueza de Gran Bretaña. Los museos en Europa están llenos de artefactos saqueados, símbolos del patrimonio robado y el control sobre el pasado. Los pueblos colonizados fueron representados como inferiores, justificando el dominio como una carga. La propaganda racista hizo que la explotación pareciera caridad. Estas historias coloniales todavía dan forma a los prejuicios culturales hoy en día. El robo de la historia es el legado más insidioso del imperio. No debemos aceptar pasivamente la historia oficial. Está construida para servir a los poderosos. Aceptarla sin crítica es permanecer prisionero de la narrativa de otra persona. La verdadera libertad comienza con el cuestionamiento. ¿Quién escribió esto? ¿De quiénes son las voces que faltan? Las estatuas y los libros de texto a menudo ocultan verdades incómodas. Descubrir historias ocultas de disidentes, rebeldes, trabajadores, mujeres, los colonizados, nos muestra que el mundo nunca fue inevitable. Estas historias nos inspiran a imaginar y luchar por algo mejor. Sé un escéptico, un detective, lee mucho, escucha las voces silenciadas, cuestiona la autoridad. Cuando te hablen de gloria nacional, busca a las víctimas. Cuando te digan que una guerra fue necesaria, busca las mentiras. La historia es un argumento vivo, no un asunto resuelto. Nuestro trabajo es desafiar, cuestionar y ayudar a escribir el próximo capítulo.